Revelado, millonario finge parálisis en increíble prueba de amor, pero la empleada muestra coraje. Javier Miró, un joven millonario de 30 años, se encontraba atrapado en una mansión lujosa en el corazón de Ciudad de México. Fuera, la vida transitaba agitada, repleta de risas y sueños, mientras él se sentía como un prisionero de su propio éxito. En su mundo lleno de excesos, el vacío emocional lo abrazaba con fuerza. Cada día, su corazón clamaba por una conexión auténtica, algo que jamás había experimentado. Y fue en este contexto donde entró Marisol, una mujer de 28 años, la empleada doméstica que limpiaba su hogar. La vida de Marisol era un contraste radical. Su hogar humilde en un barrio vibrante estaba siempre lleno de risas y amor familiar. Su madre enferma y sus hermanos menores contaban con ella. Marisol, con su espíritu luchador y su sentido de dignidad, había superado adversidades que harían temblar a cualquier otro. Mientras Javier disfrutaba de fiestas ostentosas, ella celebraba cada pequeño momento en su vecindad, impulsando a toda su familia a seguir adelante. Una noche, bajo una luna llena que iluminaba las calles caóticas de la ciudad, Javier ideó un plan. En un intento desesperado de probar su amor por Marisol, dejó caer la noticia de que había tenido un accidente y que, ahora, estaba paralizado. Rió para sí mismo, pensando en la absurdidad de su propio engaño. Sin embargo, cuando Marisol llegó alarmada a su mansión, su mirada de preocupación hizo que su risa se extinguiera. Marisol estaba determinada a ayudarlo. Desde ese instante, pasó horas a su lado, cuidando de él, compartiendo historias y riendo como si la vida fuese perfecta. La preocupación se apoderó de sus ojos y, sin embargo, algo en su interior comenzó a cuestionar la sinceridad de Javier. Los murmullos entre los vecinos, que familiarmente cuestionaban la valía de un millonario que lloraba por compasión, empezaron a calar en su ser. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión entre ambos creció, como un volcán a punto de estallar. Marisol, al ver las luces de su vecindad repletas de vida, comprendió que su sacrificio debía ser el faro que guiara el amor verdadero. En un momento de clímax emocional, le reveló a Javier sus luchas, sus sueños de un futuro donde la dignidad y el respeto fueran prioridad. No necesito de un hombre que finge ser lo que no es, pronunció con firmeza. Las palabras como una mezcla de rabia y amor resonaron en el aire. Javier, visualizando toda la verdad desnuda, se encontró ante un espejo que reflejaba no solo su engaño, sino también la flor del amor incondicional que germinaba en el corazón de Marisol. En un instante electrizante, los dos se enfrentaron, y la línea entre la verdad y la mentira se difuminó. ¿Podría Javier despojarse de sus máscaras, confrontar lo que había creado y aceptar su verdadero yo junto a Marisol, quien había dado su amor a pesar del engaño? Las luces de la ciudad lo miraban, expectantes. Todo estaba por cambiar. El eco de las palabras de Marisol se repitió en la mente de Javier, un eco que se intensificaba con cada respiración profunda que intentaba tomar. La furia y el valor en la voz de ella le golpearon con la fuerza de una tormenta. En su interior, las murallas de su deshonestidad comenzaron a desmoronarse. La vida que había construido sobre mentiras se tornaba cada vez más insostenible. Marisol, con su mirada fiera, se volvió hacia la puerta de la mansión. Javier, sintiéndose vacío y herido, la llamó. Su voz tembló. Marisol, no puedo seguir así. La mujer se detuvo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no concedió el lujo de llorar. Había sido suficientemente fuerte por su familia, por ella misma. No puedes seguir así, Javier. Ni siquiera sabes lo que es ser sincero, respondió con un nudo en la garganta. La verdad era que, a pesar de todo, su corazón seguía latiendo por él. Con cada día que pasaban juntos, algo más que la compasión le estaba atando a Javier. Pero la rabia y la desilusión ensombrecieron esa conexión. Se sintió traicionada,
no solo por el hombre que pensaba que conocía, sino también por sí misma, cómo podía enamorarse de un hombre que no era real. La mansión, siempre tan deslumbrante, de repente pareció una cáscara vacía. La elegancia y el lujo la alejaron de la vida que había soñado. Se dio la vuelta, dispuesta a marcharse sin mirar atrás. Pero Javier se enfrentó a sus miedos, a lo que había creado, y con un impulso que ni él mismo comprendía, la tomó del brazo. Marisol, no puedo permitirme perderte. No puedo seguir siendo un farsante. Las palabras chocaron en el aire cargado de tensión. Había algo genuino en su tono, una frágil promesa que bailaba entre ellos. Sin embargo, el futuro de su relación seguía atado al pasado, y la sombra oscura del engaño seguía acechando. El silencio se volvió pesado mientras Marisol lo miraba, buscando respuestas en su expresión. ¿Qué vas a hacer al respecto?, inquirió, cada palabra un desafío, una invitación a despojarse de la farsa. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones para Javier. Mientras ella regresaba a su hogar, su rostro se grabó en su mente. La imagen de Marisol, llena de dignidad y fuerza, lo golpeó con la realidad de su soledad. Consciente de que debía hacer algo radical para cambiar su destino, decidió poner en orden su vida. Primero, tenía que dejar de ser el hombre que había creado y, segundo, debía demostrarles a Marisol y a sí mismo que podía ser mejor. Pasaron días, noches donde la soledad y el arrepentimiento se abrazaron a él, y, de a poco, Javier empezó a dejar de lado su viejo yo. Se involucró más en la comunidad, escuchó historias que resonaban en su corazón como un canto lejano. Se dio cuenta de que en cada rincón había algo valioso, la calidez de los vecinos, las risas de los niños, la esperanza que ni la adversidad podía apagar. Fue un mejoramiento gradual, como una flor que resplandece su belleza entre la maleza. Pero, a pesar de sus esfuerzos, sentía un vacío, su conexión con Marisol se estaba desvaneciendo. Cernía sobre su alma el miedo a que, cuando finalmente tuviera el valor de acercarse a ella, ya fuera demasiado tarde. Un día, mientras caminaba por el barrio de Marisol, se encontró con una escena conmovedora. Una joven madre, luchadora como Marisol, estaba a punto de ser desalojada de su hogar. Los niños lloraban en su regazo mientras ella trataba de mantener la fe. Sin pensarlo, Javier se acercó a ellos. La situación, un eco perfecto de lo que Marisol había vivido, lo llenó de energía. Podría él ser el cambio, la firmeza de su decisión lo llenó de valor. Al día siguiente, reunió apoyo. Pero al volver a la casa de Marisol, todo se tornó efímero en un susurro de esperanza. Tras la puerta, la voz de una mujer rivalizaba con su espíritu. Al entrar, quedó estupefacto. Allí estaba Marisol, riendo, pero a su lado había un joven. Un hombre que parecía estar conquistando el corazón de la valiente mujer con la que había compartido tanto. Las sonrisas dibujadas en el rostro de Marisol desdibujaron su determinación. Era tiempo de enfrentar los ecos de su pasado y decidir si podía reconstruir un futuro juntos o si debía ser él quien cediera ante el amor que había dejado escapar. Pero en el fondo de su corazón palpitaba una pregunta que se repetía sin tregua: ¿había llegado demasiado tarde? El estómago de Javier se retorció mientras miraba aquella escena que parecía un espejismo. Era como si su propia historia se pintara en el aire con trazos de dolor y anhelo. Marisol, radiante y viva, compartía risas con un hombre que reflejaba lo que él y ella podrían haber sido, si no hubiera existido la mentira entre ellos. La manera en que ella se inclinaba hacia él, el brillo en sus ojos, lo hicieron sentir como si un puñal le atravesara el corazón. ¿Por qué esperé tanto?, se murmuró a sí mismo, mientras la risa de Marisol resonaba como un eco distante. Su mente cavilaba, golpeándose como una ola contra las rocas, ahogando la posibilidad de acercarse. Pero el impulso que sentía por ella era más potente que el miedo, y Javier sabía que debía enfrentar los hechos. Se reunió con la joven madre un par de días después, decidido a seguir adelante con su plan de ayudarla y alentarla a no perder la fe, aunque su propio corazón estuviera desgarrado. Mientras conversaban, algo chisporroteó en su interior. La madre le agradeció con lágrimas de gratitud. Sus palabras llenaron el espacio vacío que había estado ocupando su dolor por Marisol. Sin embargo, al regresar a casa, Javier se sintió más perdido que nunca. La imagen de Marisol brillando ahí, al lado de ese desconocido, lo perseguía.
Necesitaba saber si lo que había entre ellos aún tenía alguna solución. Pero, ¿cómo podía romper el silencio? ¿Cómo podría ganar su confianza nuevamente? Después de días de deliberaciones llenas de incertidumbre, Javier decidió hacer algo inesperado. Buscó una carta que había enviado a Marisol años atrás y, con mano temblorosa, la reescribió. Esta vez, no había mentiras. No había promesas vacías. Solo palabras sinceras, con una verdad desnuda que acabaría por conquistar al amor que siempre había sentido. El día que enviaría la carta, decidió pasear por el barrio de Marisol. Con cada paso, pulsaba su nerviosismo, posiblemente se encontraba en el camino más desafiante de su vida. Iba a comprar flores, algo que nunca había considerado antes. Flores que representaran no solo su arrepentimiento, sino también su deseo de un nuevo comienzo. Eso era lo que le faltaba a su vida, frescura, color, renacimiento. Mientras caminaba, sintió que la vida del vecindario lo miraba, cada rostro le parecía un amigo, cada mirada un ángulo de esperanza. Pero al llegar a la tienda, la puerta lo golpeó con la cruda realidad. El dueño le preguntó si conocía a Marisol. ¿A la que está viendo a alguien?, le dijo en un tono lleno de piedad y algo de intriga. Javier sintió que se le caía el mundo. Fue entonces que supo que no podía permitir que el pasado lo anclara, que el miedo lo frenara. Lucharía por Marisol, enfrentaría sus inseguridades y le demostraría que este cambio ya no era solo para él, sino también para ella. Pero justo cuando decidió salir de la tienda, su teléfono sonó, un mensaje de Marisol. Su corazón se detuvo. Elisa y yo queremos verte, decía el texto. Elisa, la mujer del corazón alegre, al parecer también lo había buscado. Sin embargo, en ese momento, el corazón de Javier no solo latía por volver a estar con Marisol, sino por la oportunidad de mostrarle el Javier renovado que había llegado a ser. Estaba a punto de contestar, cuando una imagen invadió su mente, Marisol sonriendo con aquel hombre. En su pecho, un temor floreció, mándole el mensaje claro, ¿estaría dispuesta a abrir de nuevo su corazón a él? Pero lo que más le hizo temblar fue pensar que, al encarar a Marisol, podría encontrarse con el rechazo que tanto temía. ¿Qué haría Javier cuando finalmente se encontrara con Marisol, de nuevo? Podría, al menos, encontrarla una vez más tal como había sido, o esta sería la última vez que sus caminos se cruzarían. El sonido del teléfono pareció retumbar en los oídos de Javier. Con cada pulsación de su corazón, sus dedos temblaban, dudando entre aceptar la invitación o dejar que el miedo lo dominara. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó mientras la pantalla brillaba, reflejando su propio dilema. Tomó aire, y en un arranque de determinación, comenzó a teclear una respuesta. Sí, cuando nos vemos, presionó enviar antes de volver a ceder al remolino de pensamientos que lo atormentaban. Sabía que no había vuelta atrás, que el encuentro era inminente. El lugar elegido fue una pequeña cafetería, donde los aromas de café recién hecho y pasteles recién horneados envolvían el ambiente. Mientras esperaba, cada mirada al reloj lo hacía sentir más ansioso. Por favor, que no se lo haya pensado mejor, repetía casi en un mantra, para que su mente no se desviara hacia lo negativo. Finalmente, vio a Marisol entrar. Su figura era igual de cautivadora que antes, pero había algo diferente en ella. Una combinación de confianza y sorpresa la adornaba. Al cruzar su mirada, Javier sintió un fogonazo de esperanza, seguido inmediatamente de un desasosiego. Cuando se sentaron, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Era equivocado, pensó Javier, esta no era la manera de retomar de nuevo, pero las palabras se atascaban en su garganta. Marisol tomó un sorbo de café y lo miró, como si esperara que él iniciara la conversación. Hola, Marisol finalmente logró pronunciar, sintiendo que cada palabra era una lucha interna. Hola, Javier. Me alegra verte, dijo ella, con una voz suave. Pero había un matiz de distancia que no se podía evitar. Sin embargo, una chispa de vulnerabilidad apareció cuando se desnudó emocionalmente. Gracias por tu mensaje. Elisa me ha estado hablando de ti. Me alegra que estés ayudando a los demás. Su mención de Elisa hizo que la tensión en el pecho de Javier se intensificara. La imagen de Marisol con el otro hombre se interponía entre ellos como un fantasma. Lo hago porque siento que quiero hacer algo bueno ahora,
le confesó. He estado pensando mucho en nosotros, sobre lo que pasó. No fue solo un error, fue una terrible decisión y me pesa. El rostro de Marisol se tornó pensativo. ¿Por qué ahora, Javier? Después de tanto tiempo su voz era suave, pero la tristeza en su mirada reflejaba un corazón que todavía estaba herido. No hay excusas que valgan la pena, respondió él, sintiendo que cada palabra era un paso que lo acercaba a su deseo. Pero quiero que sepas que he cambiado. Estoy aquí para demostrarte que puedo ser mejor. No espero que todo esté como antes, pero me gustaría intentarlo, incluso si significa arriesgarme a ser rechazado. Las palabras flotaron en el aire pesadas y cargadas de significado. Marisol lo observó en silencio, como si intentara buscar la verdad detrás de sus ojos. ¿Y si me he vuelto a enamorar de alguien más?, preguntó al fin, rompiendo esa frágil serenidad. Entonces tendré que aceptarlo, respondió Javier, sabiendo que su corazón se quebraría un poco más. Pero, por favor, dame una oportunidad para pelear por nosotros. Para que al menos podamos hablar de todo esto. Quizás, al final, pueda ser yo quien te haga sonreír de nuevo. El lugar se llenó con los ecos de risas y conversaciones ajenas, pero para ellos solo existía ese momento suspendido en el tiempo. La pregunta quedó en el aire, intensificando la tensión entre lo que fue y lo que podría ser. Marisol respiró hondo, como si tomara impulso, y sus labios se abrieron ligeramente. ¿Sería el momento de la verdad? La vista fija en el corazón de Javier mientras, con un gesto casi imperceptible, su expresión cambiaba. ¿Qué decisión tomaría Marisol? ¿Dejaría a Javier hacerle frente a su pasado o se quedaría atrapada en el dolor de lo que había sido? Javier sintió que el aire se tornaba denso en la cafetería. Marisol, con sus labios entreabiertos, había capturado el instante que tanto había deseado. Su mirada oscila entre el pasado y el presente, una frágil línea que podía desvanecerse con la respuesta que estaba a punto de dar. Javier, comenzó Marisol, apretando suavemente su taza de café. No sé si puedo hacer esto. La frase resonó en el interior de Javier como un eco lejano. Su corazón latía con fuerza, casi rebelándose ante la incertidumbre. Lo sé. Lo que pasó nos marcó a ambos, y me doy cuenta de que he estado pensando en nosotros, pero también en tus sentimientos. Marisol lo miró, sorprendida y al mismo tiempo comprensiva. Es que hay tanto en juego. Después de todo lo que hemos pasado, no puedo simplemente regresar como si nada. ¿Y si no regresamos a lo que éramos, sino que comenzamos de nuevo? Justo aquí y ahora, como dos personas diferentes. La idea salió de sus labios como un susurro esperanzador. Marisol lo estudió por un momento que pareció eterno. No es tan simple, Javier. Llevo tiempo reconstruyendo mi vida, y eres una parte de mi pasado que no puedo ignorar. Lo sé, asintió él, sintiendo la presión en su pecho. Pero también creo que, si aún hay una chispa entre nosotros, merecemos explorarla. Siempre pensé que lo mejor de mí era lo que tú veías. Ella dejó caer la vista, evitando su mirada. Algunas veces siento que el amor que uno siente es profundamente doloroso, y no sé si tengo más fuerzas para abrir mi corazón de nuevo. Por favor, insistió Javier, deseando que su voz estuviera llena de la convicción que sentía. Dame la oportunidad de demostrarte que estoy listo para luchar por nosotros. Déjame mostrarte que los errores del pasado no tienen que definir nuestro futuro. Marisol apretó los labios, y por un instante, el temor pareció desvanecerse mientras miraba al café. Finalmente, levantó la vista y le ofreció una sonrisa cansada. Siempre sabes cómo tocar mis fibras más sensibles. Pero estoy asustada y lo entiendo porque yo también lo estoy, admitió Javier, sintiéndose más vulnerable que nunca. No quiero perderte de nuevo. Nos merecemos terminar este ciclo de dolor y comenzar algo nuevo, sin ocultar nada. La atención de los dos fluctuaba entre la multitud del local y la conexión intensa entre ellos. La emotiva declaración de Javier llenó el aire de esperanza, como un nuevo amanecer. Sin embargo, cuando Marisol carraspeó, su semblante volvió a cambiar. Lo daré un tiempo para pensarlo. No quiero decidir mi futuro en un café de la ciudad, ¿te parece? Necesito estar segura.
Entiendo, respondió Javier, sintiendo una mezcla de alivio y desasosiego. Te esperaré, Marisol. Te prometo que no me iré. Solo dame la oportunidad de demostrarte que valdrá la pena. Sin embargo, mientras se despedían, su mente no podía evitar pensar en el tiempo que tendrían que transitar. Esa noche, Javier no podía dormir. Las posibilidades de un reencuentro lo abrazaban con fuerza. Se dio cuenta de que el valor para intentar reconstruir lo que había perdido era mayor que el miedo a perderse de nuevo. Al día siguiente, mientras pasaba por el mismo parque donde tantas veces habían paseado juntos, su teléfono vibró. Un mensaje de Marisol apareció en la pantalla: necesitamos hablar. Las palabras resonaron en su mente como un tamborileo. ¿Sería esa la oportunidad que tanto había esperado? ¿O el indicativo de una despedida definitiva? Su corazón se detuvo por un momento, y la ansiedad comenzó a apoderarse de él una vez más. Javier miró hacia el horizonte mientras decidía cómo responder. Cada palabra pesaría más que antes. ¿Sería su corazón suficiente para enfrentar lo que Marisol tenía que decir? ¿Podría soportar escuchar la verdad que ella estaba a punto de revelar? Javier respiró hondo y contuvo el aliento por un instante. Decidió dar un paso hacia adelante, tanto físicamente como emocionalmente. Su mente corría en mil direcciones mientras buscaba en su corazón la respuesta que necesitaba escribirle. Tomó su teléfono y tecleó suave y con determinación: ¿cuándo y dónde? La respuesta no tardó en llegar. Mañana, en la plaza del pueblo. A las 6. El mensaje era breve, pero para Javier, cargaba una tonelada de significado. Se sentía como si el tiempo se detuviera. Horas se convirtieron en un torbellino en su mente, cada segundo que pasaba se sentía como un día entero. La mañana llegó, y Javier se encontró caminando hacia la plaza, una mezcla de nervios y esperanza retumbando en su pecho. Había hecho una promesa de no dejar que los errores del pasado los devolvieran al dolor, pero esa promesa parecía otra vez lejana. Reflexionó sobre sus recuerdos, los momentos felices que había compartido con Marisol y cómo habían colisionado con la tragedia de su separación. Mientras llegaba, observó a su alrededor. Niños jugando, parejas riendo, el aroma fresco de flores de primavera flotando en el aire. Todo se sentía vibrante y lleno de vida. Sin embargo, Javier solo podía pensar en Marisol, en lo que tenía que decirle y, sobre todo, lo que eso significaría para ellos dos. La vio llegar, con su cabello ondeando suavemente al viento, su andar elegantemente nervioso. Cuando sus ojos se encontraron, Javier sintió un tirón en su corazón. Ella sonrió, pero sus ojos reflejaron miedo y dudas. Gracias por venir, dijo Marisol, su voz titubeante. Siempre estaré aquí para ti, respondió Javier con sinceridad. Ambos tomaron asiento en un banco del parque. La tensión en el aire era palpable. Marisol se removía con inquietud, mientras Javier esperaba, corazón latiendo con fuerza. Sabía que el momento de las revelaciones había llegado. Javier, hay algo importante que necesito que sepas, empezó ella, evitando su mirada. He estado pensando mucho sobre nosotros, y aunque lo que dijiste en la cafetería era hermoso, no puedo sacudirme la sensación de que hay más de lo que parece. Javier la miró fijamente, tratando de encontrar la valentía para profundizar en sus propias inseguridades. ¿Más como qué? Marisol tomó aire, como si se preparara para un salto. La razón por la que he tenido tanto miedo: hay alguien más en mi vida. Me han ofrecido una oportunidad que no puedo ignorar. No sé si estoy lista para dar un paso atrás con nosotros. Las palabras de Marisol le golpearon como un puño en el estómago. El mundo a su alrededor se desdibujó, y aunque quería sentir su rabia, lo único que le brotó fue el miedo. ¿Alguien más?, preguntó, la voz temblorosa. Ella asintió, su mirada ahora presa del miedo. No quiero lastimarte, y entiendo si esto cambia todo entre nosotros. Pero no puedo seguir fingiendo que mi vida está en el mismo lugar en el que estaba antes. Necesito tomar decisiones por mí misma. Javier sintió una oleada de tristeza mezclada con la resignación. Entiendo que debes cuidar de ti. Solo quería que supieras que estoy aquí, y que mi amor no ha cambiado. No sé si puedo dejarte ir tan fácilmente. Silencio.
El dolor de la separación se llenó en el aire entre ellos. Javier sentía que su mundo se desmoronaba lentamente. «Dame un tiempo», solicitó Marisol, con una voz casi quebrada. «Para entenderlo todo». De repente, un rayo de luz cruzó el cielo. Justo en ese momento, una anciana se acercó a ellos y les dio una sonrisa cálida. Javier la miró y se dio cuenta de que la vida estaba llena de giros inesperados. Justo cuando pensó que las cosas no podían empeorar, las dudas de Marisol lo golpearon de nuevo. «¿Y si se trata de algo más que solo una oportunidad laboral?», preguntó, mirando a los ojos de ella. «¿Y si hay algo más de lo que no me has hablado?». Marisol desvió la mirada, y Javier sintió una inquietante sensación de que esta conversación tenía más capas de las que había imaginado. Su corazón latía con fuerza, la incertidumbre volviendo a inundarle. ¿Había realmente un nuevo amor o era solo una excusa para evitar el dolor del pasado? Así, un nuevo dilema se instaló en su mente, y Javier comprendió que la verdad necesitaba salir a la luz, estaba en juego su futuro, y para él, eso significaba todo. Pero antes de que pudiera formular sus pensamientos, un sonido interrumpió su línea de interrogantes. Un fuerte grito se escuchó por la plaza, seguido de un alboroto que brotó entre la multitud. La mirada de Marisol se llenó de sorpresa y preocupación. «¿Qué fue eso?», preguntó, su rostro palideciendo. Javier giró la cabeza hacia el origen del ruido, sin poder sacudirse la sensación de que lo que estaba por venir podría cambiar todo lo que creían. «Vamos a averiguarlo», dijo, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas, mientras ambos se levantaban, la inquietud invadía sus corazones. ¿Era ese el giro inesperado que necesitaban? ¿O un obstáculo más que enfrentaría su reencuentro? Las sombras del pasado y el caos del presente se unirían en un nuevo destino. Javier avanzó hacia el centro de la plaza, donde la multitud se agolpaba, murmullos llenando el aire denso de emoción. El grito que había atravesado la tarde no se había desvanecido, y cada vez más personas se congregaban, como si algo significativo estuviese a punto de ocurrir. Marisol lo siguió, su mano buscando instintivamente la de él. Al contacto, una chispa de calidez cruzó entre ellos, pero el temor nunca se apartó del horizonte. «¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de asomarse por encima de las cabezas de la multitud. «No lo sé, pero huele a problemas», respondió Javier, intentando mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. En un rincón, un grupo de jóvenes apuntaba hacia el cielo, sus rostros mezclaban asombro y preocupación. Javier se armó de valor, llevando a Marisol a través de la multitud, hasta llegar a lo que parecía el epicentro del alboroto. Finalmente, pudieron ver. Un hombre estaba en el suelo, inmóvil, con un círculo de personas a su alrededor. Por un momento, Javier se quedó paralizado, el tiempo y el caos se difuminaron ante la escena dramática. A la distancia, un hombre mayor y una mujer lloraban, claramente angustiados. «No puede ser», susurró Marisol, su voz ahogada. Javier entrecerró los ojos, intentando identificar al hombre en el suelo. Algo golpeó su memoria. ¿Era su antiguo compañero de trabajo? El hombre con quien había compartido tantas risas y adrenalina en la oficina. Sin pensarlo, Javier se arrodilló junto al hombre, mientras otros comenzaban a llamar al servicio de emergencias. «Elite. Responde, por favor», gritó una mujer que intentaba inyectar algo de vida en su amigo. Los latidos de Javier se aceleraron, sintiendo la presión del momento. Su mente aventuraba preguntas. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Un accidente o un triste giro del destino? Marisol se quedó a su lado, sollozando en silencio. Esa conexión, ese hilo invisible entre ellos, parecía reforzarse en medio del caos. Mientras tanto, un hombre que llevaba una chaqueta de cuero se acercó y rápidamente se agachó junto a ellos. Era un paramédico que había llegado de inmediato, abriendo su maletín con movimientos precisos, guiando a la gente a que se mantuviera alejada. ¿Qué sucedió?, preguntó Javier, casi sin atreverse a mirar al hombre en el suelo, aunque sus ojos seguían volviendo a la escena. Parecía que había caído desmayado, respondió el paramédico, mientras colocaba las manos en el pecho del hombre. Necesito que alguien me ayude a despejar por aquí.
¿Alguien tiene un teléfono para llamar a emergencias? En un instante, alguien en la multitud comenzó a llorar. El ambiente era tenso, los murmullos transformándose en preguntas inseguros. Me preocupa, espero que esté bien. Marisol murmuró, apretando la mano de Javier con más fuerza. Su ansiedad era palpable. Todo va a estar bien, aseguró él, aunque incluso su voz temblaba. Sabía que su propia tristeza estaba lejos de la escena, y a pesar de que el horror estaba a su alrededor, no podía dejar de pensar en lo que había hablado con Marisol. Como podían avanzar entre este desastre, las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, pero Javier no podía evitar sentir que este evento lo sacudía hasta lo más profundo. Había cosas que tal vez no se habían esclarecido entre él y Marisol, y el tiempo que estaban tomando el paramédico y su equipo lo llenaban de preocupación. Javier, murmuró Marisol, rompió el silencio, y su mirada estaba llena de confusión. ¿Qué pasa si esto es un signo de que debemos dejar de lado nuestra situación por un momento y centrarnos en lo que realmente importa? Él la miró a los ojos, dándose cuenta de que el momento y el dolor podían ser una oportunidad. La conexión entre el sufrimiento del desconocido y su propio dilema personal se sentía intensa. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Quizás tengas razón, respondió, su voz apenas un susurro. Necesitamos hablar, Marisol. Pero ahora, debemos estar aquí. Por él. Mientras intentaban procesar la realidad de lo que estaba pasando, Javier sintió una sensación extraña. La vida a su alrededor, llena de vida, de alegría y de risas, le parecía ahora un juego cruel de comparaciones. No solo enfrentaba su amor por Marisol, sino también una urgencia para encontrar sentido en su propia existencia. Entonces, pudo escuchar el sonido de las sirenas acercándose. En ese instante crítico, un grupo de personas a su alrededor comenzó a murmurar sobre la posibilidad de que el hombre tuviera un pasado oscuro que involucraba a elementos cercanos a ellos. Javier sintió una punzada en el estómago. ¿Cómo podían surgir secretos en medio del caos? Una revelación sobre el hombre podría cambiarlo todo, no solo para Javier y Marisol, sino también para aquellos que rodeaban el suceso. ¿Qué verdad estaba a punto de salir a la luz? La presión en el aire se hacía insoportable. Javier tragó saliva, observando cómo el círculo de la multitud se apretaba más alrededor del hombre caído. Fue entonces cuando escuchó un nombre que hizo eco en su mente, un nombre que, durante años, había intentado olvidar: Alejandro. Su viejo amigo, el alma de la fiesta, ahora yacía allí, no como el vivaz compañero que conocía, sino como un enigma envuelto en un silencio aterrador. ¿Sabías que la última vez que lo vi estaba en problemas?, murmuró Marisol, sacándolo de sus pensamientos. Hablamos sobre eso y no fue fácil. ¿Por qué está aquí? Ya no sé qué pensar, respondió Javier, el peso de la culpa y la duda cayendo sobre él como una losa. Nunca se limitó a disfrutar la vida, siempre había algo más oscuro bajo su sonrisa. Marisol lo miró, sus ojos chispeando con un temor reverente. A veces, las apariencias engañan. Nunca sabemos lo que lucha alguien en privado. Justo en ese instante, un grupo de policías llegó, los uniformes azules destacándose en la multitud. Javier observó cómo su corazón se aceleraba aún más. Algunos entre la multitud comenzaron a murmurar, sus voces entrelazándose en un coro de especulaciones. Yo escuché que Alejandro debía dinero, decía una mujer con la mirada inquieta. Dicen que se metió en un lío muy profundo. Un hombre enfrente de ellos se volvió hacia Javier y Marisol, su rostro cubierto de preocupación. ¿Lo conoces? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Tenía enemigos? Las preguntas arrollaron a Javier, como un torrente arrastrando todo a su paso. No, no lo sé, balbuceó, sintiendo que la confusión embriagaba su mente. La presión se multiplicaba, y con cada declaración, el ambiente se tornaba más tenso. La vida de Alejandro, su amigo de antaño, enfrentaba el mismo destino que él había tratado de eludir, el inminente juicio de su propia historia. Las sirenas habían dejado de sonar, pero el silencio que se extendía a su alrededor era aún más aterrador. Fue el paramédico, con una mirada grave, quien comenzó a realizar maniobras de resucitación. «Por favor», gritó. «Necesitamos espacio. Atrás, por favor».
Marisol apretó la mano de Javier, dispuesta a escucharlo, y él sintió su presencia como un salvavidas. No solo se trata de Alejandro, le dijo, apenas consciente de las palabras que salían de su boca. Si algo le ocurre, ¿qué pasará con todos nosotros? ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Ella lo miró fijamente, y en su mirada había una mezcla de entendimiento y determinación que lo dejó sin aliento. Lo que está pasando ahora es una llamada de atención, Javier. Todo tiene un propósito. Tal vez una oportunidad para cambiar el rumbo. Antes de que él pudiera responder, Alejandro de repente tosió, una reacción que pareció sorprender incluso al paramédico. La muchedumbre se quedó en silencio, sus ojos fijos en la escena. Javier sintió que su corazón latía al mismo ritmo que el de su amigo, cada palpitación un latido de esperanza y miedo. Eso es un buen signo. Mantén la calma, exclamó el paramédico, mientras sus manos continuaban trabajando con precisión. ¿Ves? Tal vez esto no ha terminado, susurró Marisol, su voz entrecortada por la emoción. Pero Javier no podía apartar la vista de Alejandro, preguntándose si aún había secretos enterrados en su historia que pudieran salir a la luz, mientras el paramédico seguía aplicando presión a su pecho, y la multitud contuvo la respiración. Uno de los policías se acercó a ellos. Si conoces a este hombre, es crucial que hables con nosotros. Hay cosas que debemos investigar, dijo, pero su tono transmitía más que una simple advertencia. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, la conmoción y el caos se convirtieron en un torbellino interno. ¿Qué verdad había detrás de la caída de Alejandro? ¿Y cómo se relacionaba con ellos, con su historia? Era como si un hilo invisible conectara todo, sosteniendo el peso de sus decisiones y revelaciones. Las preguntas brotaban como un manantial sin fin, ahogándolo. Marisol, ¿qué? Comenzó a preguntar, pero una sombra cruzó la cara de Alejandro. Debes estar preparado para escuchar, dijo Marisol. ¿Qué aparecería en la superficie? ¿Qué secretos se develarían, tanto de Alejandro como de ellos mismos? El desenlace de esta historia estaba cada vez más cerca, y la antorcha de la verdad ardía más brillante que nunca. El murmullo de la multitud se tornó en un zumbido ensordecedor mientras la situación se desarrollaba rápidamente. Javier sintió que el aire se hacía denso y apenas podía respirar. Los ojos fijos en Alejandro parecían cargar la vida de todos los presentes. Los latidos de su corazón resonaban en su cabeza, una cadencia incomprensible mezclada con las súplicas y los lamentos de quienes lo rodeaban. Necesitamos más ayuda aquí, gritó el paramédico, su voz firme y decidida. Javier sintió que su pecho se aprieta. Esa voz, un faro en medio de la tormenta, le hizo recordar que todo no estaba perdido. Sin embargo, la inseguridad se aferraba a su mente, arrastrando consigo la voluntad de actuar. Por un momento, su mirada se cruzó con la de Marisol. Había algo en su expresión que lo instaba a no rendirse, a buscar respuestas. Un grupo de personas comenzó a retroceder con cautela cuando los paramédicos hicieron espacio, pero Javier permaneció inmóvil. La imagen de Alejandro se entrelazaba con recuerdos de su adolescencia, de risas y aventuras, y de la profunda conexión que solían compartir. ¿Qué pasó, amigo?, se preguntó con voz silenciosa. La angustia le golpeaba cada vez más fuerte. Marisol, Javier tosiendo, logré articular. Nunca supe lo que realmente pasaba con él. Era como un hermano y yo siempre estuve allí, pero me alejé. Su voz se quebró al declararse frontalmente ante una verdad dolorosa. La revelación de que tal vez no conocía a su amigo tanto como pensaba lo desestabilizó. Ella tomó su mano con más fuerza. No puedes cargar con eso. No ahora, no aquí. Tenemos que concentrarnos en el presente, en ayudar a Alejandro. Lo que pasó ya no tiene vuelta atrás, pero su vida puede cambiar esta noche. Las palabras de Marisol fluyeron con una intensidad sorprendente, como si intentara sacar a Javier de un abismo de culpabilidad. Mientras la paramédico gritaba instrucciones y los demás se dispersaban nerviosos, todos los ojos se fijaron de nuevo en Alejandro. La luz de un destello de esperanza chisporroteó cuando el hombre abrió los ojos, su mirada desorientada en busca de familiaridad. Fue un segundo breve, tan efímero como un suspiro, pero suficiente para que la esperanza se instalara en el corazón de Javier. Alejandro,
gritó Javier, sintiendo que su voz lo unía a su amigo de nuevo, un hilo de vida en medio de la desesperación. El murmullo de la multitud se calmó un instante. Pero aquella calma se rompió con la llegada de otro grupo de policías, esta vez con una autoridad más marcada, mirando a su alrededor con curiosidad, como cazadores que perciben el rastro de su presa. ¿Qué ha pasado aquí?, uno de ellos preguntó mientras se acercaba a Javier. Necesitamos saber más. Usted no puede hablar con él ahora. Su vida está en juego, exclamó el paramédico, indignado, mientras trataba de estabilizar a Alejandro. Javier sintió el peso de su mirada, un interrogante que lo atravesó como un puñal. No sé lo que pasó, solo sé que es mi amigo. Tenía problemas pero no sé hasta dónde llegan esos problemas. Creo que está en peligro, y no solo físicamente. Las palabras brotaron de él, aunque la presión del momento lo abrumaba. Necesitamos un testigo, alguien que pueda aclarar esto, insistió el policía, sus ojos escudriñando a la multitud, como si buscara en los rostros de las personas una señal de culpabilidad. Yo sé algo, exclamó Marisol repentinamente, atrayendo la atención de todos. La confesión pareció liberarla de un peso invisible, el acto de revelar algo que los había mantenido atados por demasiado tiempo. Javier la miró, una mezcla de sorpresa y temor llenando su pecho. Marisol, ¿qué estás? No importa, interrumpió, sin apartar su mirada del policía. Lo que importan son las respuestas. Alejandro está envuelto en algo, algo que lo ha llevado hasta aquí. Javier sintió que la esperanza se desvanecía de nuevo. La verdad que ellos estaban a punto de descubrir podía ser peligrosa y desgarradora. Mientras la tensión crecía alrededor de ellos, la escena se tornó un clamor ruidoso por respuestas, y Javier se preguntó si la próxima revelación sería su salvación o condena. La noche prometía respuestas que cambiarían el rumbo de sus vidas, pero ¿estaban listos para lo que se avecinaba? La revelación estaba a punto de desencadenarse, y en ese instante, el mundo que conocían podría colapsar o renacer. La plaza se llenó de un ambiente de tensión y agitación. Alejandro yacía en el suelo, y con cada segundo que pasaba, el mundo alrededor de Javier y Marisol parecía desmoronarse. La reacción del paramédico, con su profesionalismo ensordecedor, resonaba en la mente de Javier como un eco de desesperanza. La vida era frágil, y en ese momento, todo lo que había creído sobre el amor y la confianza se tambaleaba al borde del abismo. De pronto, Marisol, con su voz firme y decidida, rompió el silencio. Javier, sé que podría ser arriesgado, pero no puedo quedarme al margen. Alejandro necesita saber la verdad. La determinación brilla en sus ojos como un faro que guía. Javier sintió una calidez que lo animó a apoyar su decisión. No puedes hacer esto sola, respondió Javier, sintiendo la fuerza y el valor de Marisol como un rayo de luz. Si te arriesgas, yo estoy contigo. Es hora de liberar nuestros corazones de estas cadenas. Mientras la multitud se agolpaba, un silencio inquietante se apoderó del entorno. El paramédico seguía tratando de estabilizar a Alejandro, mientras el policía observaba de cerca, con la mirada fija en Marisol. La presión de la situación se intensificó. Lo siento, pero tengo que saber más, insistió el oficial, acercándose a Marisol. Lo que usted sepa puede ser crucial en esta situación. Marisol respiró hondo, sus palabras iban a marcar el rumbo de sus vidas. Alejandro ha estado en problemas, líos que han arriesgado su vida. Sé que tuvo deudas con gente peligrosa, y lo que más temor me da es que podría ser parte de algo más grande. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. Esa revelación desencadenaría una serie de eventos que podrían cambiarlo todo. Se miró a Marisol, comprendiendo la verdad que había estado oculta entre ellos. Siempre supe que Alejandro cargaba un peso, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Los murmullos de la multitud crecieron. Todos anhelaban escuchar la historia. ¿Por qué no nos lo dijiste antes, Marisol?, cuestionó Javier. Porque estaba asustada. Pensé que era un tema que me separaría de ti, y no quería que eso sucediera. Pero estoy lista para enfrentar cualquier cosa si eso significa luchar por nuestro futuro. Las palabras de ella resonaron, y Javier sintió que su corazón se abría, la esperanza floreciendo nuevamente. Javier tomó su mano,
dejando que su conexión se profundizara. Entonces lucharemos. No solo por Alejandro, sino también por nosotros. La vida es demasiado breve para vivirla en sombras. Marisol asintió, sintiendo que esa solidaridad les otorgaba validez en sus esfuerzos por sentir nuevamente la confianza. Necesitamos entregar esta información a las autoridades. Quiero que lo hagan, pero primero necesitamos asegurarnos de que Alejandro esté a salvo. Nos dirige a él, y debemos acompañarlo en esto. La actriz de su voz era visceral. La determinación de Marisol encendió llamas de esperanza y reivindicación. Mientras el paramédico lograba estabilizar a Alejandro, la multitud comenzaba a desaparecer, desvaneciéndose a medida que la urgencia se transformaba en solidaridad. Con cada palabra que intercambiaron, Javier saboreó la dulzura de la vulnerabilidad. Una verdad compartida franqueaba todos sus miedos. A medida que las sirenas resonaban en las calles, una nueva comprensión llegó a la vida de Javier. El amor no se trataba de un cuento de hadas, estaba tejido por la fragilidad de momentos difíciles y la resiliencia de superar juntos. Miró a Marisol, y con una voz que se sentía firme y llena de promesas, le dijo: no importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Juntos, respondió Marisol, su mirada radiante destilaba valor, mientras el paramédico aseguraba a Alejandro, un nuevo capítulo se abría en sus vidas. Y aunque lo que les aguardaba era incierto, la posibilidad de abrazar el futuro les llenaba de una luminosa certeza. Juntos, caminarían hacia un mañana donde sus corazones ya no estarían atados al miedo, sino al amor profundo y genuino que habían cultivado en medio de la tormenta. La plaza, ese tórrido crisol de emociones, se convertía en su refugio, donde la verdad emergía y las promesas de un nuevo comienzo florecían como las flores primaverales que adornaban la vida que tenían por delante. Con una mirada que sellaba su decisión, Javier miró a Marisol con una sonrisa. Este es solo el inicio, ¿verdad? Así es, respondió, con un brillo en los ojos que prometía un camino lleno de aventuras y descubrimientos. Y lo enfrentaremos juntos, sin importar los desafíos que se avecinen. Mientras se adentraban en ese nuevo amanecer, el eco de su amor resonaría en cada paso que daban, curtidos por el conocimiento de que solo juntos podrían forjar un futuro brillante, un futuro donde cada desafío se convertiría en una oportunidad para crecer. ¿Estás listo para más historias que te transformen? Necesitas suscribirte ahora y pulsar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo contenido emocionante. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, y comenta abajo tus sentimientos sobre este final. ¿Qué te ha parecido el viaje de Javier y Marisol? Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta hermosa transformación. Ellos también merecen conocer la magia del amor verdadero.